Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de un tema, les voy a hablar hoy de Apocalipsis. Ay, Dios mío, voy a hablar de Isaías, no sé por qué se me está metiendo en estos días que Apocalipsis. No hago sino pensar como en desastres o qué. No, vamos a hablar de Isaías 9, ¿ok? Ya les he hablado en otro tiempo las otras partes de Isaías. Em, Isaías Les he hablado de los primeros 8 capítulos de Isaías y entonces ahí tratamos varios temas. Bueno, como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Los canales de contacto son en TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, adasa, adasa-g2j y mi correo electrónico adasa.predicaciones@gmail.com. Bueno, hoy vamos a leer, vamos a orar para entonces empezar el mensaje. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y tu justicia. Te pido, Padre, que te glorifiques hoy en el nombre de Cristo Jesús y que este mensaje sea bendición para mí y para todos los oyentes. Bueno, bueno, Diego, hasta luego, que lo bendiga. Bueno, entonces voy a leerles. Bueno, entonces yo siempre les he hablado de, entonces, el Isaías 1, les hablé del talento del amor, en Isaías 2, del talento de la, jus- de la justicia, no, de la fuerza o fortaleza, Isaías 3, el talento de la justicia, Isaías 4, es que no ubico este celular que, bueno, en Isaías 4, el talento de la protección divina, Isaías 5, el de la sabiduría, Isaías 6, la paciencia, Isaías 7, Dios mío, no me acuerdo. Ese fue el de hace 2 días. Isaías 7, no me acuerdo. Isaías 8, que supone que fue antier porque ayer no hice pues mensaje como tal y tampoco me acuerdo. Me acuerdo de uno que era, ¿de qué hablaba? El 8. Ah, sí, de la comunión. Isaías 8, la comunión. Pero Isaías 7, no me acuerdo de qué trata. Pero ahí está. Bueno, entonces vamos a leer hoy Isaías 9. Pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Así como en tiempo, pero no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Así como en tiempos pasados hizo que fuera despreciada, en los venideros la hará gloriosa. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, a los que moran en región y sombra de muerte les resplandeció gran luz. Multiplicaste la alegría y aumentaste el gozo. Delante de ti se alegrarán como se alegran en la siega, como se gozan al repartir despojos. Porque como en el día de Madián quebraste el yugo de su carga, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque toda bota que pisa con estrépito y toda capa empapada en sangre serán para quemar pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro. Ay, qué palabra tan hermosa. Esto es, o sea, yo leo esto y me da una alegría terrible, pues tremenda. Porque dice acá, pues un niño nos es nacido. O sea, ¿de dónde viene esta bendición para nosotros los gentiles? De ese niño, ¿cierto? Que ya nosotros que fuimos despreciados como gentiles, que fuimos echados a un lado, que Dios no nos tenía en cuenta porque su pueblo era Israel, pues ahora Dios nos tiene en cuenta. La que fue desechada ahora, la que no tenía luz, ahora viene a luz. Entonces somos nosotros, toda esta iglesia gentil. Y es por esto, por ese niño que es Emanuel, que es Jesucristo, que nos da tanto gozo, que nos da tanta alegría. Solamente por medio de él es que nosotros ya podemos estar con Dios y hemos sido aceptados. Entonces, la verdad, leer esta parte
me da es un gozo, o sea, me da tanto gozo decir, porque es que un niño no se es nacido, o sea, es que no es cualquier cosa, Dios nació, vino en forma humana, mis amados. Me alegré tanto yo de ver nacer a mi hijo. Ahora, este hijo que es el Hijo de Dios. Me alegra, pero muchísimo, muchísimo. O sea, indescriptiblemente para mí es esto, ese sentir, leer esto, decir, un niño nos es nacido. O sea, nos nació un niño. O sea, Dios se hizo hombre y nació como bebé porque nos ama tanto. Entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio está sobre su hombro. Su nombre es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de YHVH Sebaot hará esto. YHVH envió muerte sobre Jacob y cayó sobre Israel. Todo el pueblo de Efraín y los que moran en Samaria entenderán que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos se cayeron, con piedras labradas reedificaremos. O sea, mire esa terquedad. Los ladrillos se cayeron, pues entonces vamos a reedificar con piedras labradas. Y eso es soberbia, dice el Señor. Los sicomoros fueron talados. Sicomoros es un árbol relativamente pequeño. Con cedro lo reemplazaremos. Como decir, si algo me quitaron, pues lo voy a hacer aún más grande. Y eso es soberbia cuando se hace en uno, no en Dios. O sea, es diferente si yo lo hago en Dios. Si yo digo, no importa, voy a hacer cosas más grandes en Dios, aunque me quiten esto, voy a hacer cosas más grandes en Dios. Pero aquí es lo contrario, es Dios los está castigando y ellos son rebeldes. Ah, me quitaste esto, pero yo voy a levantar más. Y eso es soberbia. Entonces la soberbia tiene que ver con levantarse por encima de Dios. La soberbia no es que yo le diga a un ser humano que yo puedo hacer las cosas. Eso se llama tener autoestima, tener poder. Yo decirle a alguien es que yo puedo, eso no es soberbia. La gente eh, confunde soberbia. Si yo le digo a un ser humano que yo puedo hacer cosas, no, eso no es soberbia. Soberbia es yo decirle a Dios que aunque Él me castigue, yo lo voy a hacer sola y que yo puedo sola. Cuando yo le digo a alguien que yo lo puedo hacer porque yo sé quién soy en Dios o también como ser humano, eso no es soberbia, eso es reconocerse a sí mismo, ¿cierto? Hay un personaje que a mí me gusta mucho, pero tampoco quiero hablar de eso para no formar problemas por cosas que no tienen sentido, que no tienen que ver con Dios. Pero entonces ese personaje lo critican y dicen que es soberbio y no es soberbio, para mí no es soberbio, sabe quién es, sabe que ha trabajado, sabe que ha sido disciplinado y eso, soberbia es cuando tú estás más allá y piensas que a ti nadie te va a tocar, que tú no mueres, que tú siempre vas a estar aliviado, que tú eres sano, o sea, que tú eres Dios. Eso es soberbia, creerse a la altura de Dios. Pero yo decir que tengo una autoestima alta, que voy a luchar, que voy a trabajar, eso no es soberbia. Es cuando Dios me castiga y yo digo, yo igual lo voy a hacer, Señor, yo me voy a levantar y yo voy a seguir sabiendo que he hecho las cosas mal. Eso no está bien. Cuando uno hace las cosas mal y dice, es que me ha ido mal, pero yo las he hecho bien, voy a seguir luchando. Eso no es soberbia. Soberbia es algo más allá de yo creerme más que Dios o yo tratar de aplastar al otro, pero yo levantarme, eso no es soberbia. Levantarme porque me tengo que humillar, no. Si yo me levanto para hacer las cosas, para glorificar a Dios, para ayudar, para hacer lo que le agrada a Dios, eso no es soberbia. Soberbia es cuando yo quiero aplastar al otro, quiero humillar al otro, ¿cierto? Pero muchas veces se siente humillada la gente porque uno quiere salir adelante, porque uno busca sus cosas y la gente se humilla sola, porque para humillar yo tengo que tener alguien al lado al cual yo le esté diciendo algo, pero si yo me levanto a hacer mis cosas, yo no estoy humillando a nadie, antes el otro también se debe levantar también a hacer sus cosas. Entonces sí debemos diferenciar qué es soberbia y qué no es soberbia. La gente llama soberbia a una persona que tiene buena autoestima y llama que una persona es humilde, una persona con baja autoestima, que dice yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. No, eso no es ser una persona humilde. Una persona realmente humilde es aquel que reconoce que Dios hace las cosas. Una persona humilde es aquel que puede reconocer en sí que a pesar de hacer las cosas grandes, eh, es por trabajo, eso es humildad. Sabe que tiene que ser trabajo, no es soberbio. Sabe que las cosas no le llegan porque sí, que tiene que trabajar, que tiene que esforzarse. Para mí eso también es parte de la humildad. Por tanto, Yahshua se levanta contra ellos al adversario, al de Resín, e incita a sus enemigos desde el levante, desde el, desde
El levante, no soy capaz de leer esa parte. Desde levante a los sirios, no entiendo. Incita a sus enemigos, desde levante a los sirios y a los filisteos desde el poniente. No sé, no estoy leyendo bien o eso está mal redactado, porque no entiendo. Desde el levante a los sirios y a los filisteos desde el poniente. Desde el levante. Entonces, desde el levante puede ser como desde que se levanta el sol, lo que quiere decir, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Entonces, ya. Desde que se levanta el sol, desde el levante a los sirios y a los filisteos desde el poniente, para que a boca llena devoren a Israel. Entonces, Dios va a llamar a los sirios en la mañana y antes de que se oculte el sol va a llamar a los filisteos para que ataquen a Israel, para que a boca llena devoren a Israel y con toda su ira no se aplaca. Su mano sigue extendida, o sea, a pesar de esto, todavía Dios sigue airado. Pero el pueblo no se vuelve a quien lo castiga. Sí, eso es la soberbia, es Dios me envía un castigo y yo me sigo levantando en soberbia, haciendo que estoy haciendo las cosas mal. Es decir, si alguien hace las cosas mal y le sale mal porque está soberbio y la sigue haciendo de esa manera que está mal, eso es soberbia. Si algo yo lo hago de una manera, si no me sirve, si me levanto tarde porque me levanto tarde, no hago la función que tengo que hacer en el día y yo sigo y sigo y sigo con ese mismo destino, es que tarde me tengo que levantar. Cuando el tiempo me está exigiendo que me debo levantar temprano, es solamente un ejemplo. Eso se llama soberbia. O sea, porque no entiendo que la misma vida, o sea, lo que me está sucediendo, las circunstancias, me está mostrando, Dios me muestra por las circunstancias que lo estoy haciendo mal. Sabemos entender, soberbia es no entender cuando lo hacemos mal. Y humildad es entender que las cosas se ganan trabajando. Eso es humildad. O sea, el soberbio es el que cree que todo le va a llegar de gratis porque él es el gran. Porque él es el grande, porque él es el poderoso y que se le tiene que humillar los padres, se le tienen que humillar si tiene hijos, se le tienen que humillar los hijos, se le tiene que humillar todo el mundo solamente porque él es. No, no es así. ¿Cierto? Una persona, recientemente estaba hablando con una amiga y yo le decía que yo admiraba mucho al hermano de ella, ¿cierto? Porque es un hombre que levantó a sus hijos y que él le exige respeto de los hijos y que los hijos lo respetan y yo, wow. O sea, yo digo, yo admiro mucho a este hombre, lo admiro bastante por esa conducta, por esa forma de ser. Eso no es soberbia. ¿Sí? Eso no es soberbia, levantar a alguien, saber quién es y hacer las cosas bien, eso no es soberbia. Soberbia es hacer las cosas mal y creer que porque eres tú y tú las haces mal, te tienen que aplaudir y te tienen que ayudar. Eso es la soberbia. No hacer las cosas bien y después que el otro, ¿por qué no me ayudas? O sea, ¿por qué no me colaboras? ¿Por qué tal cosa? Porque si yo no siembro, si una persona, un campesino no se levanta a sembrar su tierra y se le va a su campo, no puede exigir y no puede decirle al otro que es soberbio porque o la esposa o los hijos porque le están diciendo, papá, es que tienes que cultivar. ¿Sí? O sea, tienes que cultivar. Eso no es, ay, es que me están humillando. No, no te están humillando. ¿Sí? Tenemos que diferenciar soberbia a la humildad y la humildad implica yo me esfuerzo, la persona humilde se esfuerza porque sabe que las cosas no le caen porque sí, eso también hace parte de la humildad, no creer porque yo soy, entonces como yo soy, entonces a mí me tienen que dar todo, a mí me tienen que regalar todo y todo me tiene que ir muy bien porque yo soy y puedo hacer y deshacer con el otro, no. La humildad realmente es yo trabajar y saber qué es lo que realmente por lo que he hecho merezco. Y si a veces de pronto no, a pesar, porque las circunstancias, a veces aunque uno haga las cosas, le va mal. Por ejemplo, a este futbolista, a mí me parece que él se esfuerza mucho para lo que ha obtenido, ¿cierto? Porque no ha obtenido lo que realmente yo creo que debería obtener, ¿cierto? Más para mí, más realmente, más, no sé cómo decirlo, pero más aprobación, más respaldo, sea, no sé. Pero eso no significa que la persona se queda, dice, no, bueno, no ha sido, pero he logrado lo que he querido lograr y seguir, porque hay cosas que salen de nuestras manos, que no vamos a lograr por más que yo quiera. Cuando tiene que ver con el otro, yo no voy a lograr lo que quiero, pero por lo menos yo entender quién soy. Entonces a veces nos juzgan por decir quién soy. Sí, mi amado, usted tiene que saber usted quién es, porque nadie más le va a decir a usted quién es. Si la otra persona no lo valora porque usted es amable, usted sabe que usted es amable en su interior, aunque el otro diga que usted es un grosero, que usted es un déspota, usted tiene que saber quién es usted. Y eso no es ser soberbio. Eso se llama autoestima, eso se llama valor, eso se llama amarte a ti mismo, ¿sí? Saber quién eres. Entonces aquí es lo contrario, Dios los castiga, pero ellos se levantan y siguen diciendo, porque cuando Dios castiga está diciendo, lo estás haciendo mal, o sea, lo estás haciendo mal,
sea, ¿cómo va a ser bien que malgastes tu tiempo? Lo estás haciendo mal. ¿Cómo va a ser bien que vayas a tu trabajo y no trabajes? Lo estás haciendo mal, por eso te echan. Entonces lo estás haciendo mal y es un castigo de Dios para que tú lo hagas bien, para que yo lo hagas bien, para que todos lo hagamos bien. Pero entonces el soberbio dice, pero es que es por, yo soy bueno, o sea, yo soy bueno, es porque el otro me tenía la mala y siempre el culpable va a ser el otro. Tenemos que mirar si realmente la culpa está en nosotros, si ya la culpa se sale de nosotros, pues hagámosle en otro lado, esa no era la tierra apropiada, sigamos luchando, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Una persona que no es soberbia sigue luchando, sigue trabajando, porque entiende que a veces una cosa no da, pero sigue por otro lado, que puede que sigue por otro lado. Entonces dice, pero su pueblo no se vuelve a quien lo castiga, no busca Yahweh Sebaot. Por tanto, Yahweh cortará de Israel cabeza y cola, palma y junco en un mismo día. La cabeza es el anciano honorable y el problema y el profeta embaucador la cola. Entonces ahí Dios está diciendo, el más grande es el anciano, ¿cierto? Y el profeta que embauca es el pequeño, y que Dios iba a cortar todo eso para que se quitara toda esa soberbia, porque ellos seguían siendo soberbios, o sea, estaban haciendo las cosas mal, Dios los castigaba y no entendían. Los que guían a este pueblo los extravían y los que se dejan guiar son destruidos. Por tanto, Yahweh no se compadecerá de sus jóvenes, ni tendrá compasión de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos son impíos y malvados, y toda boca habla infamias, y con todo su ira no se aplaca, su mano sigue extendida. Entonces aquí está hablando de una ira del Señor, que es una ira que va en todo, a las viudas y aún a los huérfanos. O sea, es tan terrible, mis amados, que no, que seamos, que no, la gente más humilde también sea maldecida por, por nuestro comportamiento, ¿cierto? Por cómo se está comportando un pueblo que no entiende el castigo de Dios. Y entonces cuando Dios castiga, aún las viudas y los huérfanos, que son los que el Señor siempre es por los que el Señor lucha, aún de esos Dios se olvida. O sea, es lo que dice acá, porque está en ira, ¿cierto? Entonces, nosotros sí tenemos que preocuparnos por estos desvalidos. O sea, pues es lo que dice acá la escritura, y esto estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y era lo que sucedía. Yo en este pienso que el Señor, quiero creer eso, que el Señor igual nos va a ayudar, pero digamos que cuando le va mal, por ejemplo, a un país, le va mal a todo el mundo, mi amado. O sea, es imposible que no le vaya mal a todo el mundo, le va mal a todo el mundo. No es que a los niños les fue bien, no, los niños también padecen hambre, sufren, y es lo que dice acá, es una realidad, es una realidad. Cuando viene un castigo hacia una nación, todos caen en ese castigo. Ve aquí dice, ni los huérfanos, ni las viudas. O sea, los que Dios siempre llama a que los ayudemos, a que les colaboremos, que son los que él más, los que es más, él más tiene en cuenta. Pero cuando viene un castigo, mi amado, entonces es eso. Entonces nosotros no podemos eh, permitir, y esto está hablando como nación, esto está hablando a una nación, ¿sí? Está hablando a un pueblo, está hablando a una nación. Nosotros como nación no podemos ser rebeldes, porque cuando somos rebeldes puede venir un castigo, como le ha pasado a muchas naciones. Y, y sucede así. Entonces vamos a ver devastación por todos lados, como le ha sucedido a muchos pueblos. Y es lo que dice acá la escritura, ¿cierto? Por la soberbia, porque si viene algo, Dios está diciendo de esa manera no es. O sea, no lo están haciendo bien. Si pasa algo y si Dios envía algún castigo, podríamos entender que de esa manera no es, ¿cierto? Pero entonces aplicándolo a nosotros como hijos de Dios, apliquémoslo para nuestra vida. Sí, Dios dice que para que nos vaya bien a nosotros como hijos de Dios tenemos que orar porque la nación donde estemos le vaya bien, porque del bienestar de esa nación también va a ir nuestro bienestar. Ahí dice, de eso lo dice el Señor. No es como que, ay, caerán 10.000 a su diestra y a mí no me va a pasar nada porque es que yo soy hija de Dios. No, cuando una nación le va mal, a mí también me va a ir mal porque yo estoy en esa nación. Y Dios dijo, es que tú permitiste porque tú no oraste por esa nación. ¿Sí? O sea, tú de pronto no hiciste lo malo, pero no oraste para que esa nación no hiciera lo malo, ¿sí? Entonces ahí también caes tú. Entonces todos caemos. Es lo que entiendo en la escritura. Cuando viene algo de Dios, cuando Dios de pronto quiere decir, ha visto, porque es que Dios sigue, mi amado, Dios sigue siendo el juez. Y Él todavía ve injusticias y Él todavía dice, esto no me gusta, esto no me agrada, estas cosas que están haciendo tan horribles, esta falta de amor, esta falta de ayudar al otro, no me agrada. Y Dios puede retirarse. Mi amado, es que la maldición no es que Dios, venga, les voy a enviar fuego, no, la maldición es que Dios se retire de una nación. ¿Y porque yo tendría que estar, Dios, porque tendría que estar con una nación que, que está haciendo, que no camina en amor?
¿sí? Porque mucha gente piensa y dice, ah, es porque no creen en Jesús. No, mi amado, no es eso. Dios no castiga a una nación porque no crean en Jesús. Dios castiga a una nación porque caminan en desamor, porque no le importa el otro cómo está, ¿sí? Ya que no crean en Jesús, eso es libre albedrío, pero el amar al otro, mi amado, eso es semejante, ¿sí? Eso es lo básico. Dios no decide que cree en Jesús. Jesús es para la salvación, ¿sí? Si no crees en Jesús, no eres salvo. Pero Dios sí exige que en esta tierra nos amemos, porque Él dio esta tierra para el amor y eso le trae gloria a Él. Entonces, si Él ve que hay desamor, Él castiga a una nación que camina en crueldad, que camina fuera del amor, porque hay muchas naciones que son supuestamente que creen mucho en Jesús, pero no creen realmente porque no ayudan al otro, porque no aman al otro, porque solamente les importa ellos y los otros no. Entonces aquí sí es un castigo a eso, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar, seguir teniendo fe, seguir creyendo en Dios y que Él nos socorra si nuestra nación está mal o va a estar mal o algo. Eso nos toca hacer. Pero acá sí es un castigo que Dios envió a Israel y también no, a Israel, creo, sí, eh, porque los castigaba y aún seguían haciendo lo malo, se seguían rebelando, porque Dios busca es que nos amemos. Dios siempre busca es que nos amemos. Obviamente Israel también Dios la juzgaba porque tenía ídolos, porque era su pueblo, pero Dios al mundo en general no es su pueblo somos nosotros, los hijos de Dios que nos acercamos a Él. Él al mundo lo critica por cómo ama. Eso es lo que Dios critica. Si una nación camina en amor, así niegue a Jesús, así camina en inmoralidad, ¿cierto? Pero es en amor de ayudar al otro, ¿sí? Que el otro tiene hambre, ayudarle. El otro tiene sed, ayudarle. El otro no tiene dónde estar, ayudarle, ¿cierto? Eso, cuando una nación se porta de esa manera, muy difícilmente esa nación sería castigada por Dios. Así niegue a Dios, porque es que ya la salvación es individual y es personal, pero el amor, sí, el amor, la hermandad es terrenal, es algo de aquí, es algo de aquí que tenemos que amarnos, porque son iguales a nosotros. Entonces una nación, cuando cada uno va por su lado y es egoísta, y en esa nación hay muchas cosas, pues Dios envía castigo, ¿cierto? Por eso, por el comportamiento, por no haber amor en esa nación. Es lo que puedo analizar ahora. Si la maldad, sí, la maldad arderá como fuego, devorará las zarzas y los espinos, encenderá la espesura del bosque, y se levantará, y se elevará en densa humareda. Por la ira de Yahweh Sebaot, el país se tambalea, y el pueblo es pasto del fuego. Entonces es la ira del Señor. Dios le da ira. Dios no le da ira que tú niegues a Jesús. Dios le da ira para si tú niegas a Jesús, pues Dios le da pesar de ti, porque vas a perder tu salvación, no vas a tener ser salvo, pero Dios le da ira que tú hagas daño al otro. Eso sí le da ira a Dios. Que tú le robes al otro, que tú maltrates al otro, que tú niegues a Jesús, no, eso es una gracia que Dios te dio. Si tú lo quieres negar, es tu libre albedrío. Si yo te voy a dar un premio y tú no lo quieres recibir, está bien, pero no tienes por qué ir a acabar con todas las cosas que hay en mi casa. Si yo te quiero dar un premio que es muy valioso y que incluso puede ser que tengas toda mi casa y no lo quieres, es tu problema, pero no te voy a permitir que acabes con todo lo que hay en mi casa, ¿sí? Es como el Señor, esta es la casa de Dios, todo el mundo es la casa de Dios. Dios no quiere que acabemos con esta tierra, Dios no quiere, o sea, una cosa es que neguemos, que la gente niegue a Jesús, otra cosa es que ataque al ser humano. Eso Dios lo aborrece, ¿sí? Caín de pronto despreció a Dios, sí, pero cuando Caín mató a Abel, Dios fue y se le enfrentó. ¿Cierto? ¿Por qué hiciste eso? Ya es diferente, o sea, pueden negar a Dios, pueden negar a Dios. ¿Están destinados a la perdición? Sí, pero lo que no pueden hacer sin que Dios, es que una nación se levante a hacer lo malo, Dios va a ver eso al final y va a traer castigo sobre esa nación por ir a traer tanto mal, por sangre derramada, por haber hecho tanto daño a gente inocente. Y lo triste acá es que Dios cuando permite castigo en eso, la gente inocente aún sigue siendo hasta el límite. Por ejemplo, las viudas y los huérfanos en esa época, que eran como los más pobres, ¿cierto? Los más necesitados, también sufrían, como decimos acá en Colombia, también chupaban, también llevaban del bulto, ¿cierto? Entonces, eh, es eso, mi amado, si hay un criterio como nación, si donde estemos en la nación que estemos, vamos a sufrir lo que la nación viva, y no es por negar a Jesús, es por cómo caminen en desamor, si es lo que Dios critica. Por eso ustedes pueden ver naciones que de pronto son hasta de pronto ateas, pero caminan en ayudar al otro,
O sea, no hay necesitados, no hay gente con hambre. Por eso esa nación es próspera. Porque no hay esta injusticia. No hay injusticia. No hay de que el uno va y le robe al otro y le quite al otro y lo maltrate. Y eso Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Y debemos ser conscientes de eso. ¿Sí? ¿Por qué pasan cosas? Por el desamor, porque yo solamente pienso en mí y toda nación piensa solamente en eso y se olvidan de los necesitados y se llenan de soberbia y creen que ya alcanzaron todo cuando no tienen amor en sus corazones. Es la falta de amor, porque puede que tengamos todo, pero no tengamos amor. Si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Sí? Y aún el amor siempre procede de Dios. No estoy hablando de un amor perfecto, pero sí un amor de amar al otro realmente, un amor de servir al otro, de por lo menos no quitarle las cosas al otro. Está bien que no le des, pero ¿por qué le quitas? O sea, ¿por qué le quitas? ¿Por qué robas? ¿Por qué te aprovechas del otro? Entonces, por la ira de Yahweh Sebaot, el país se tambalea, y el pueblo es pasto del fuego. Cada uno devora la carne de su prójimo, ¿sí ve? Y ninguno perdona a su hermano. O sea, todo es con venganza. Devora diestra y diestra y sigue con hambre. Devora a siniestra y no se harta. Manasés contra Efraín y Efraín contra Manasés, y ambos se alzan contra Judá, y con todo su ira no se aplaca, su mano sigue extendida. Entonces Dios está hablando de una ira contra su pueblo, está hablando de las naciones de Israel y de Israel y de Judá, porque se estaban atacando entre ellos viendo que eran hermanos. Entonces la ira de Dios no se aplaca porque no hay amor. Porque no hay amor, porque es atacándose. Entonces no solamente es yo como nosotros como nación, sino esas naciones que se aprovechan y van y atacan a otros. Por ahí hay una nación que ha atacado a diestra y siniestra a otras naciones. Un día Dios, y eso yo les leí en Apocalipsis, un día Dios le va a dar la retribución a Estados Unidos, ¿sí? Esto no es política, es lo que yo analicé cuando leí Apocalipsis. Estados Unidos es el río Éufrates. Y ustedes han visto que han llegado cosas a Estados Unidos, que han habido como quemazones allá en lugares donde hay ricos y ha habido cosas. Bueno, un día Dios va a juzgar a Estados Unidos porque no es así. Porque sí hay, allá sí hay unas cosas de injusticia y aparte de eso, hay que ellos han atacado a otras naciones, ¿sí? Han atacado a otras naciones por cosas económicas. Ellos sacan algunas cosas, pero generalmente la razón es económica, para, por bienestar de ellos. Entonces aquí el Señor envía eso un día a Estados Unidos, según lo que entendió la escritura y muchos profetas, pues mucha gente ha dicho que Estados Unidos va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, pero no digo que vaya a desaparecer como tal, como región, como zona, pero sí que vaya a perder su poder político que tiene hasta ahora, porque sí ha cometido muchas injusticias con otras naciones, ¿cierto? Y y bueno, entonces no solamente, entonces, esto sí está hablando más a nivel como global, ¿cierto? De cómo nos comportamos, pero también nosotros como hijos de Dios a nivel individual tenemos que entender, si yo me comporto mal, si solamente pienso por mí y no pienso por los demás, Dios a mí me juzga porque eso es egoísmo, eso no es amor. Y si yo solamente por tener lo mío destruyo a alguien, también Dios me va a destruir. Entonces, ¿qué tema le vamos a poner a esto de hoy? Un tema muy diferente a los que casi siempre hablo, casi nunca he hablado. Cuando hablé de Apocalipsis y hablé de Estados Unidos, porque en Apocalipsis está mucho Estados Unidos y porque yo creo que el fin del mundo está ya cerca, es para este tiempo. Pero bueno, que yo diga sí, así es, pues yo no tengo una certeza, ¿cierto? Certeza no tengo, certeza no. Yo la única certeza que tengo es que Cristo es Dios y que voy a seguir con Él y que hay que luchar y que hay que avanzar, que cuando Dios envía un castigo a una nación y si uno vive en esa nación le toca aguantar, porque ahí no, ahí caen todos, porque nosotros también de alguna manera fuimos culpables, porque la oración del justo puede mucho, y si nosotros no oramos por esa nación, pues por eso cayó en ese desamor, en ese egoísmo, en ese orgullo, en esa soberbia, que es lo que habla este pasaje. O sea que realmente lo contrario al amor es soberbia, ¿cierto? Es la soberbia, es lo contrario al amor, podría decir. La soberbia es solamente yo y yo soy un Dios, ¿sí? Por eso Dios es amor, es contrario a la soberbia. Satanás no es amor, es el soberbio. Si leemos, si leemos en Job, hablan de Leviatán, y ese Leviatán hace referencia a Satanás, que es coronado de soberbia. Entonces lo contrario al amor es la soberbia, ¿sí? Por eso yo no llamo a una persona que se ama a sí misma soberbia, la llamo soberbia cuando
porque si es él, yo me amo y los demás se tienen que postrar ante mí solamente por ser yo, no porque, y nadie se tiene que postrar ante nadie. Es diferente que la gente reconozca, si yo les he ayudado, pues que lo reconozca, eso es normal. Si yo he hecho mis cosas, que la gente lo reconozca, eso es normal. Como reconocemos que Albert Einstein lo que hizo y todo lo que han hecho la gente en medicina, todo lo que ha hecho la gente en la ingeniería, es reconocimiento. Eso no tiene que ser que yo me postre ante alguien, no. Como yo digo a este señor, que yo, el hermano de mi amiga, me le quito el sombrero. Eso no significa que me la arrodille, pero si es una persona que yo digo, qué honra ese señor, qué admiración le tengo. Y no es perfecto, y tiene cosas que no son perfectas, y yo digo, pero igual se le valen esas cosas porque él ya sentó un precedente y ya lo que levantó su familia, hizo bien, es honesto, ¿cierto? Entonces es eso, no sé cómo ponerle ese tema, pero, pero Dios me iluminará para ponerle un nombre a este tema de hoy. Bueno, mis amados, que tengan un feliz día, los amo en Cristo Jesús. Con la gracia de Dios nos vemos mañana. Y por favor, entiendan, hay que orar por nuestra nación. Donde ustedes estén, la nación donde estén, oren. Se fueron por otra nación, oren por esa nación, porque donde ustedes vivan no es su nación, pero donde ustedes viven es donde ustedes deben orar por esa nación. A no ser que ustedes digan, ya es que ya me voy a ir de aquí, listo. Pero obviamente uno tiene que seguir orando por la nación de uno, aunque esté afuera, porque en cualquier momento va a regresar o porque hay familia de uno, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Bueno, mis amados, que tengan un feliz día, los amo en Cristo Jesús.